¿Quieres un té? Vale, sí, tengo un té. ¿De qué lo has preparado? ¿Qué? Té verde con flores, creo. Por el capítulo de hoy. Bueno, bienvenidos. Queremos dar la bienvenida al episodio 2 del Otro No Existe. Hemos recibido muy buen feedback del primer capítulo, entonces nos hemos atrevido a dar el paso y atrevernos con un segundo. Como que nos importaba mucho el feedback para No nos seguir. importaba, ¿no? Segundas partes no fueron buenas, menos en este caso, que va a ser muy guay. Tenemos un temazo. Bueno, ella es Verónica Díaz, yo soy Miguel Ángel GH. Somos un matrimonio inquieto, de cabeza inquieta, y necesitamos exteriorizar ciertos diálogos y ciertas conversaciones que tenemos en nuestro día a día sobre espiritualidad, sobre un curso de milagros, sobre la vida. Sobre ser humanos siendo espirituales a la vez. Exactamente. Mm. Aquí Y tenemos. este es Chía, Esta es para el Chía. que lo estéis viendo en YouTube, aparición estelar de nuestro gato, de Chía uno is de in the ellos. house. Bueno, hoy tenemos un tema que yo quiero contar una anécdota para contar este tema. Vale. Cuando yo terminé la carrera, bueno, el último año en el que estudié psicología, también hice un experto en terapia infanto-juvenil que era así, era muy ecléctico, era presencial, hacíamos las formaciones como en un contexto de círculo de mujeres o así. Y el último día, el último día de la formación, la profesora trajo como un oráculo que eran unas cartas de meditación de Eckhart Tolle del libro del poder de la hora. Y entonces cada una sacó una y a mí me tocó la carta de la rendición no es debilidad. Decía como que había en ella, de hecho, una gran fortaleza. Me quedé con ese mensaje sin saber muy bien qué significaba, pero fue como, vale, ok, me encantaron las cartas y las compré. Creo que son 50 y algo cartas, 60 y algo, pues durante un año, cada vez que acudía a ese oráculo buscando y pidiendo al universo un mensaje y barajaba un ratito las cartas en plan, venga, a ver cuál te sale ahora. Daba igual que sacara por la mitad, por el final, por el principio, que siempre me salía la misma carta. Y yo dije, ok, vale, la rendición no es debilidad, ¿de qué estamos hablando? Necesito entender este mensaje, porque no paran de repetírmelo. Y de hecho es un poco un aprendizaje que llevo explorando a lo largo de toda mi vida consciente, por así decir. Soltar, rendirse y confiar en la vida y bueno, en general, que la rendición deje de sentirse como debilidad y que conectemos con la fortaleza que hay. Pero claro, este es un mensaje un poco complicado, primero de entender, por supuesto de integrar. Y ese es el mensaje que vamos a estar explorando hoy en este episodio. Bien, partimos de la base que, como bien dices, está mal visto rendirse. Yo, de hecho, tengo un tatuaje aquí que pone rendirse jamás. Bien. Socialmente está totalmente aceptada la idea de tienes que seguir, no te puedes rendir, pase lo que pase. Es que está como muy bien visto la figura del héroe o de la heroína, que nunca se rinde y nunca cede y nunca claudica, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta actitud vital de no rendirse ante las dificultades de la vida a la hora de avanzar con lo que ello conlleva y la rendición desde el ego? Yo creo que esto sería lo primero, ¿no? Sería un poco diferenciar cuál es la rendición del ego y cuál es la rendición espiritual, ¿no? Entonces, el ego exige sacrificio, el ego exige actividad, el ego exige autoexigencia, muchísima, infinita autoexigencia, nunca va a tener suficiente de exigencia, siempre va a tener un poco más de exigencia para ti y para todos. Por lo tanto, cuando decimos que la rendición no es debilidad, es que en el momento en el que identificamos al ego como protagonista de esta actitud y de esta perseverancia artificial, por llamarlo de alguna manera, y consideramos que no nos va a llevar a ningún sitio positivo, no nos va a llevar a un buen puerto, aquí ya diferenciaríamos entre la rendición del espíritu y la rendición del ego.
¿no? Eso sería un poco para diferenciar una cosa de la otra, porque tener en cuenta que el ego está muy disuelto en nuestra personalidad o en nuestra vida. Muchas veces no lo identificamos porque tiene muchísimas artimañas, muchísimas estratagemas para camuflarse y que no sepamos que es el que está tomando las riendas de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nosotros decimos rendirse, no es la rendición no es debilidad, suena como, wow, qué pobres de espíritu, o qué, ¿no? Qué poca cosa. ¿Cómo que vas? Pues sí, o sea, lo que estamos hablando es dejar nuestras decisiones, dejar nuestra vida, dejar todo, todo, absolutamente todo, en manos de algo superior a nosotros y a nosotras. Esa sería la idea de la rendición de debilidad. Asumir que no tenemos el control de nuestra vida. Ese es el gran temazo. Dejar de controlarlo todo. No podemos controlarlo todo. ¿Cómo era esto? Si está para ti aunque te quites, si no está para ti aunque te pongas, ¿no? Así. Sería esa rendición de asumir que el universo te está cuidando en cada paso que das en la vida. Y tú dirás, joder, pues yo soy una persona muy desgraciada, o tal es un desgraciado, tal es no sé qué, no sé cuánto. Hay una idea de un curso de milagros que es muy revolucionaria, que es que Dios no creó el mundo. Y esto es muy heavy. Dios no creó el mundo lo creamos nosotros con nuestras percepciones, por lo tanto, somos responsables de lo que está ocurriendo. Y volvemos a decir, joder, pero eso es muy fuerte, ¿no? Y aquí es donde entra un poco el tema de lo que queríamos comentar, ¿no? El tema de la responsabilidad. De lo que ocurre, por ejemplo, en personas que están en situaciones difíciles, en situaciones de agresión o de maltrato. Claro, en este caso, si el otro no existe y yo estoy siendo agredido, maltratado, ¿qué pasa? Que yo quiero que me machaquen, quiero que me maltraten, quiero que me agredan. Claro, esto hay que cogerlo un poco con pinza, es un asunto un tanto peliagudo, ¿verdad? ¿Tú cómo lo verías? Tu visión en este tema me gusta mucho más que la que tengo yo. La mía es un poco más heavy. Vale, yo necesito empezar desde el principio y antes de contestar justo a tu respuesta de como de la agresión del otro, quiero dar mi perspectiva de lo que es la rendición, sobre todo porque creo que lo he estado explorando muy activamente muchos años, también siendo un concepto que no entendía y que, bueno, igual no entiendo todavía al 100%. Pero para mí la rendición a nivel mental, a nivel cómo se aplica eso en la práctica humana, se puede entender para mí como la diferencia entre esforzarnos por algo que nos llena o forzarnos por algo que impone una creencia. Entonces, a lo mejor la rendición no significa no poner nuestra energía en alcanzar algo que nuestra alma desea encarnar, sino más bien cuestionarnos y preguntarnos para qué estamos forzándonos tanto en controlar todo, en conseguir algo eh, o en sostener el personaje que estamos haciendo en la vida, porque si eso es por unas creencias que hay detrás de es que yo no me merezco ser feliz, no me merezco que el otro me quiera, si esto no sale así, 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 si esta comida no me sale riquísima, la casa está súper limpia y vienen la visita, yo no me voy a poder disfrutar, ellos no van a disfrutar. Entonces de repente nos ponemos en situaciones de extremo control porque esas situaciones en las que nos ponemos de extremo control tienen detrás una creencia limitante que viene a decir, si no controlo todo esto, el amor está en peligro y eso me da miedo. Entonces para mí la rendición es rendirte, Dios, mira, paso, o sea, no puede ser tan difícil, de verdad no me van a querer porque no, esto no me salga tan rico. Es como cuestionar la creencia que hay detrás de lo que hacemos para dejar de actuar desde ese ego y poder actuar más desde el deseo del alma, porque si mi alma quiere, por ejemplo, en este momento explorar la experiencia de correr una carrera de 10 kilómetros en unos meses, yo me voy a tener que esforzar. Y si yo quiero conseguir ese objetivo, no me puedo rendir si yo lo quiero conseguir. Pero diferente es que yo me pensara que mi valor depende de que yo lo alcance, de que si yo no corro todas las semanas X tiempo, entonces no estoy a la altura, entonces ya no valgo tanto, entonces es porque soy una perezosa. Entonces no es tanto lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y esa rendición dice, vale, primero
¿Qué pasa si soltamos las creencias que tenemos? Entonces seguirías haciendo lo que haces como lo haces, si no estuviera esa creencia detrás. Entonces empiezas a soltar un montón de cosas que ya, pues yo no puedo controlar si el otro me quiere o no me quiere, si le caigo bien o no le caigo bien, porque yo sea lo que soy, o si el otro piensa que soy una vaga o que soy súper exitosa, si gano o no gano esta carrera, o si ya mi ego no está tan en riesgo por dejar de controlar, entonces puedo dar más espacio para ser. Y luego hay una parte muy importante que es, bueno, no sé si todavía no he respondido a tu pregunta, pero con todo esto que estoy diciendo, ¿quieres tú añadir No, no, está bien. Ha abierto el algo? melón del merecimiento. Vale, El melón del sí, merecimiento está guay. sí. Entonces, ese melón del merecimiento me parece que es clave para poder rendirnos, porque cuando no nos rendimos y controlamos tanto, es porque necesitamos controlar para poder sobrevivir emocionalmente. Y nuestro espíritu no necesita sobrevivir emocionalmente porque ya sabe que vale muchísimo, pero nuestro ser humano sí necesita sobrevivir emocionalmente y puesto que somos la combinación de ambos, necesitamos que el ser humano haga ese trabajo de reconocimiento del ser espiritual como fuerza y motor para ir trascendiendo sus propias limitaciones. Ahí es donde se te dice, ríndete, ríndete a tu voz interior y tú dices, ¡buah, qué miedo que me da rendirme a esa voz interior o a esa sabiduría que me dice lo necesita cuando mi ser humano se ha pasado años generando este sistema de control para asegurar su supervivencia y para asegurarse ser querido, ser o protegido. ¿Quieres hablar de merecimiento? Sí, realmente el merecimiento viene a colación a lo que estábamos comentando porque realmente al final el merecimiento es el que determina tu vivencia, tus creencias limitantes y cómo eso pone en duda el merecimiento que tú tienes ante las situaciones. Entonces, si tú estás viviendo situaciones que tú consideras negativas o situaciones, como decíamos, incómodas o de sufrimiento o de dolor y todo eso, tenemos que revisar también qué clave hay dentro de las creencias limitantes y dentro del merecimiento. Es decir, qué creo yo sobre mí mismo, ¿vale? Y sobre los demás. Es decir, qué cree mi ego por el cual estoy creando esas situaciones, estoy creando estas situaciones en las que estoy viendo claramente si me merezco o no me merezco. O sea, si yo me merezco, si yo creo que me merezco una situación negativa de agresividad, de maltrato o de inferioridad o de desigualdad o lo que sea, es una proyección al final de mi ego, ¿vale? Y esto, como te decía, es una movida, pero ya aquí entra el papel del trauma, porque el papel del trauma nos está dando una visión en la cual si hay un trauma pasado que no se ha resuelto, en el que se ha creado una herida, el ego funciona en base a esa herida, crea un caparazón, crea una historia, crea un drama o lo que sea, y lo que hace es proyectarlo hacia afuera para que tú lo veas. Cuando tú ves ese drama tienes dos opciones. La opción del ego es dramatizar, sufrir, evadirse, ya sea a través pues, de lo que sea, de las drogas, de la comida o de lo que sea, o ver lo que está ocurriendo fuera, es decir, ver lo que está ocurriendo con las otras personas y decir, vale, ¿qué estoy proyectando? ¿Qué me merezco yo en esta situación? Yo creo que me merezco esta situación. ¿Qué trauma hay detrás de esta situación que estoy viviendo que me está haciendo pasarlo mal y me está haciendo sufrir? Entonces, una vez que hemos tenido esta información y cambiamos la percepción, que esto en un curso de milagros es lo básico, cambiar la percepción de las cosas cambian cuando tú las percibes de manera diferente y entonces cambian, no es que cambien por sí, sino que cambia la percepción. Si nosotros cambiamos la percepción acerca del merecimiento, si trabajamos los traumas, si trabajamos todo este tipo de aspectos, al final lo que tenemos que hacer es un trabajo de rendición, porque entendemos que el ego ha sido el responsable de todos estos melones, ¿no? Por así decirlo, y de todas estas situaciones que nos ponen en situaciones incómodas y trascender estos traumas, trascender esta falta de merecimiento, estas creencias limitantes, al final es trascender el ego, bajo mi punto de vista, ¿no? Vale, Yo lo veo así. yo tengo la visión, además de todo esto,
como me parece importante matizar que es súper importante que habitemos la dualidad y la separación para poder llegar al amor, porque para eso hemos venido. Entonces, nuestra alma ya sabe lo que es el amor, ya sabe lo que es la unicidad y todo eso, pero viene aquí a tener esta experiencia humana con esta densidad del cuerpo mental y sus pensamientos y sus interpretaciones del mundo y todo lo que es la mente, y con este cuerpo emocional que experimenta miedo, que experimenta ansiedad, que experimenta dolor, precisamente para experimentar la separación, para interpretar erróneamente y sentirse a veces víctima, sentirse a veces culpable, sentirse a veces verdugo, porque cuando podemos conectar con el dolor, tenemos que hacer el viaje hacia el amor para poder sanarlo, y entonces cada vez que nos vamos acercando al amor, vemos cómo ahí encontramos una evolución, una transformación y una liberación muy potente. ¿Eso qué significa? Que para aprender sobre el amor, verdaderamente hemos necesitado la separación primero. Por lo tanto, la separación es perfecta, forma parte de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos lo mismo que la fuente, si nosotros estamos hechos de lo mismo que el universo y de lo mismo que Dios, ¿por qué necesitamos venir aquí a aprender sobre el amor? Porque al final la fuente se expande y aprende sobre sí misma a través de esta experiencia. Cada vez que yo vengo aquí, sufro y siento dolor por todo lo que mi mente interpreta, mi cuerpo emocional siente y se activa. Y entonces hago un trabajo de trascender todo eso y de volver a encontrarme con el amor. Estoy aprendiendo aún más sobre el amor y sobre el camino para llegar a él. Por lo tanto, estoy fortaleciendo esa energía de amor. Es como la inteligencia artificial, ¿no? El ChatGPT. Cuando tú le preguntas algo y lo soluciona, ya lo aprende para la próxima vez, ¿no? Sí, yo no he Sí. usado ChatGPT en mi vida, no sé, no, igual llega el día en que lo uso, pero no me veo. Bueno, Al entonces, final lo que hablamos es que este sistema de este amor se va haciendo más fuerte conforme el inconsciente va dejando de ser inconsciente y va transformándose en conciencia, porque al final el colectivo interviene muchísimo en cómo está creado el mundo. Tener en cuenta que al final el otro no existe, pero sí que existe un inconsciente colectivo. Sí, es como un Matrix, ¿no? A mí siempre me gusta este ejemplo. Al final hemos creado un Matrix entre todos y vivimos en una exacto. realidad, ¿vale? El otro no existe a nivel de alma, pero en la Sí, experiencia humana sí existe el exactamente. otro. Por eso utilizamos el otro para vivir el dolor de la separación y del trauma para Exacto. poder aprender sobre el amor. Entonces, aunque estemos diciendo lo mismo, en realidad yo la puntualización que quiero dar todo el rato, todo el rato, todo el tiempo, igual lo digo todos los episodios, es que por favor no queremos no tener ego mañana, no queremos creernos que no podemos, que no nos puede doler algo, que no podemos enfadarnos, que no nos podemos sentir agredidos, que no nos podemos sentir humillados, porque el hecho de reconocer el dolor que todo eso nos produce nos movilizará a, a empoderarnos, a amarnos y a emprender un camino hacia el amor. Entonces, no se trata de que algo no nos duela, se trata de que no nos quedemos atrapados en la narrativa, y con esto un poco con lo que decía al principio de rendirse como cuestionar creencias, ¿no? No nos quedemos atrapados en la narrativa de esta persona me hirió o esta situación, ¿por qué me tocó a mí vivirla? Qué desgraciada soy, o no, es que mi familia me trató así, por eso yo, no. Sí, eso existió y cómo duele, pero podemos caminar hacia otra visión, sobre todo porque eso existió. No sé si quiero abrir este melón hasta el fondo, pero lo digo por encima. Eso existió, pero tú lo interpretaste de esa manera. A mí siempre me gusta decir ahora, cuando he tenido alguna movida con alguien, en vez de tú me has hecho daño, yo me he hecho daño a través de ti. Y ahí cambia el paradigma. O sea, ahí cambia el paradigma. Vosotros tened en cuenta de la diferencia tan abismal que hay en cuanto a asumir responsabilidades, de tú me has hecho daño a yo me he hecho daño a través de ti. O sea, es una brutalidad. Es una brutalidad, es un cambio enorme. Primero porque ya no le estamos dando poder a nadie. Y eso es una liberación tremenda. Y cuando digo a nadie, es absolutamente a nadie. ¿Vale? En otro capítulo hablamos de las relaciones especiales, si quieres. Y una vez que no le has dado poder a nadie para poder herirte,
prácticamente te hace invencible porque realmente entiendes que tu percepción te está diciendo de manera errónea que la otra persona te ha hecho daño, pero realmente eres tú el que tiene el papel de percibir esa situación de otra manera y perdonarte a ti mismo. Y a través del perdón y de la percepción podemos prácticamente solucionar casi todo, ¿no? Como lo que decía el Ho'oponopono. Gracias, te quiero, por favor, perdóname, ¿no? Gracias, te amo, por favor. Pues al final es un método de resolución de conflictos que se basa en asumir responsabilidad, ¿no? Asumir responsabilidad y ya está. Yo creo, No sentirse culpable. Siempre quiero mm, puntualizar esto, ¿vale? yo creo que el otro sí que nos hace daño en la experiencia humana, pero lo que está pasando en el plano espiritual es que el otro nos está mostrando un dolor que hay dentro de nosotros. Pero en la experiencia humana sí nos está jodiendo. Pero en la experiencia espiritual nos está ayudando a ver que si esto a mí me está doliendo es por algo. Entonces, el otro me está jodiendo en la experiencia humana, pero si yo le doy el poder de que según lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú cambias, lo que no cambias, entonces yo estaré feliz o infeliz, entonces estoy poniéndole mi poder al otro. Pero si yo digo, esto me ha hecho daño, esto que tú has hecho me ha hecho daño, esto me hace darme cuenta de que yo he cedido mi poder, de que yo le he dado más importancia a lo que tú querías en la vida que a lo que quería yo, a lo que tú sentías que a lo que yo sentía. Entonces digo, uff, no, pues esto me está enseñando que me has podido hacer daño porque yo te he cedido mi poder. Entonces la manera de sanarme no es que tú, que tienes el poder de mi bienestar en tus manos, lo sepas usar súper bien, que sí, que también, porque eso será un reflejo de que yo estoy sanando lo mío, sino será coger mi papel de ese buen trato hacia mí, por así decirlo, que entonces se verá reflejado en que probablemente tu trato hacia mí mejore, porque si no mejora no va a estar en mi vida. Entonces ahí es Mm. donde yo me hago soberana de mi poder. Y luego hay otra cosa que yo quería decir sobre esto. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de el otro día de puntualizar cuando el trauma era infantil en Sí. estos casos? Ujú. Vale. ¿Quieres que lo cuente yo o quieres Cuéntalo tú? tú, pero de todas maneras yo creo que, no sé, prácticamente aquí ya me pierdo un poco en el tema del trauma, no entiendo tanto como tú, pero entiendo que la mayoría de los traumas son infantiles o por lo menos la raíz de esos traumas, La ¿no? raíz, exacto. Perdona, y lo que yo sé, por ejemplo, en los ciclos biológicos memorizados es que se produce un trauma a una edad temprana y ese trauma se va repitiendo de manera casi matemática a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, a los 4 años tienes un trauma, a Mm, los 8, a los 12, a los 16, pum pum, y cada vez te lo van poniendo de una manera diferente, mm, pero realmente el primer trauma fue como a los 4 años. mm. Esto, no sé, coméntame. Vale, sí, porque yo quería decir que todo esto que estamos hablando, del trauma, del dolor, del otro, de si le cedo mi poder y tal, obviamente cuando somos niños no hacemos, no podemos hacer esa reflexión o ese trabajo tan consciente. Entonces, cuando somos niños pasa lo siguiente, y así es un poco como se configura el trauma. Nacemos absolutamente dependientes y existimos si nos mira el otro. Si mi madre no me mira, si mi padre no me mira, si no me alimentan, si no me cuidan, si no me atienden, yo siento que no valgo nada. Probablemente yo me muera incluso. Entonces, esto de el otro no te va, no tiene, tu amor no depende del otro, depende de ti. Pues mentira, cuando somos niños, nuestro amor depende totalmente del otro. Y si los otros me han querido bien, lo suficientemente bien dentro de sus fallos, entonces yo me sentiré segura, tendré esta base de sentirme amada y seré capaz de salir al mundo desde un lugar interno de bienestar, Con ¿no? autoestima, ¿no? Con autoestima. Ujú. Pero cuando han sucedido experiencias de dolor en nuestra infancia, esa autoestima, esa sensación de seguridad, no la tenemos. Entonces crecemos vinculándonos con los demás y con el mundo desde una inseguridad y desde una vulnerabilidad que el mundo va repitiendo, va repitiendo. Entonces ese eco como que nos retraumatiza y hace que el dolor original vaya ampliándose por otras experiencias que lo refuerzan. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que estamos contando, cuando el trauma ha sido en la infancia, por ejemplo, te han agredido o han abusado de ti o tal, por supuesto que te dolió, por supuesto que el otro te hizo daño. La cosa es que puedes ser toda tu vida una víctima de aquello que ocurrió o puedes decir yo no soy el daño que me hicieron.
Yo no valgo lo que el otro con su maltrato me hizo sentir que valía. Ujú. Yo no soy la víctima que me he contado toda mi vida que soy. Elijo ponerme en otro lugar, elijo dejar de perpetuar el rol de víctima, elijo. Entonces en ese momento yo le quito al otro el poder que tuvo de darme una identidad en base al victimismo. Y reformulo y creo una nueva identidad basada en mi poder y en mi propia soberanía y en cómo yo me emprendo el camino de quererme, de cuidarme y de verme a mí. Es que esto es esencial y es un cambio de paradigma, porque tú imagínate que tú estás esperando a que la otra persona te perdone o cambie de actitud y no lo hace nunca. Exacto. Entonces, si no lo hace nunca, ¿qué haces? O sea, te quedas ahí, Mm, mi madre y mi padre, o mi madre o mi claro. padre, me trataron fatal, me maltrataron, no sé qué, y no van a cambiar nunca, nunca me ha pedido perdón. Mm. Es que... Y por eso yo sigo teniendo relaciones con sí, hombres horribles, porque mi padre exacto. me pegó cuando era Sí, pequeña, ¿no? Y entonces es como, claro, exacto, es real. sí. Sigues teniendo relaciones horribles Mm, porque tu padre te pegó cuando era pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Que tú interpretaste mi padre me pega con yo me merezco mm. que me peguen, porque aquí pasa una cosa, desde la psicología decimos que los niños pues no pueden reflexionar, no pueden decir, vale, mi padre no tiene herramientas para gestionar sus emociones, vale, mi padre es que también le pegaba a su padre. No, si tú me pegas, a tu padre y yo hijo, tú me pegas y yo soy tu hijo y yo no, todavía no tengo desarrollada mi identidad, yo me pienso que es que es mi culpa. Mm. Claro. Además, probablemente ese padre que pega le dirá, es que te he dicho esto 1000 veces y no me ha hecho caso. Es decir, además sentiré que me lo merezco. Mm. Pero incluso si voy creciendo diciendo no sé si me lo merecía, pero tú te sentirás que tú ese es el amor que mereces, Ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro que tú haces esa interpretación y esa interpretación se asienta como esa creencia y a lo largo de tu vida sigues repitiendo patrones con esa que programación refuerzan que esa tú tienes que creencia. refuerzar esa creencia. Entonces, Mm. es verdad que como tu padre te pegó de pequeño, ahora tienes relaciones de mierda. Ahora, ¿y si voy a esa interpretación que yo hice y que se asentó con una creencia y digo, perdona, mi padre no me pegó porque yo tuviera la culpa? Yo no tenía la culpa de nada. Mi padre no, ni siquiera me pegó porque no me quisiera, fíjate lo que te digo. Porque a lo mejor mi padre me quería muchísimo, Mm. pero mi padre no sabía expresar amor, pero Mm. mi padre no sabía gestionar Me sus duele más a mí emociones. que a ti, ¿no? Claro, pero Esa mi padre frase. entonces, pero yo lo interpreté así. Mm. Entonces una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que interpretamos. Por eso muchas veces decimos, el otro no existe, lo estás proyectando tú fuera, eso no es verdad, pero es real, ese dolor es lo que nos hemos contado y nos La hemos repetido percepción. Mm. muchísimas veces a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, cuando somos mayores, ya sí podemos hacer ese trabajo de decir, este dolor me ha hecho que perpetúe este papel de víctima, voy a trabajarlo, voy a hacer el camino de ir hacia el amor y voy a entender que yo sola, sin que mi padre venga y se disculpe, porque oye, a lo mejor ese padre ya ni siquiera está en el mapa, ¿no? Yo puedo sanar esto. Había una historia en relación a esto que decía que había un padre que había sido un maltratador, ¿no? Y eran dos niños, por lo visto eran dos mellizos, dos gemelos. Y, y bueno, pues uno creció y pues, tuvo problemas con las drogas, tuvo una vida muy desgraciada, en la pobreza, muy mal. Y el otro, sin embargo, fue una persona de éxito, con una familia feliz, con un trabajo, tal, con mucho dinero. Y entonces, claro, le preguntaban a los dos que cuál creían que era el motivo por el que tenían esa vida, ¿no? Y el hermano que dijo que estaba en la pobreza, en la droga y todo eso, que dijo, pues porque mi padre me pegaba. Y el otro que estaba con mucho dinero, con una familia feliz y tal, dijo, pues porque mi padre me pegaba. ¿No? Y al Mm, final es cuestión de percepción. Como yo digo, ante la misma situación, además estamos hablando mm, de dos hermanos de la misma familia con el mismo padre, ujú. uno se desenvolvió de una manera muy abundante y el otro pues acabó en la escasez, ¿no? Así que al final es cuestión de percepción. Bueno, vamos cerrando, que se nos va el tiempo. Tengo una Sí. sugerencia, Miguel. Es que ya que hemos abierto el tema de la rendición no es debilidad, lo que nos impide rendirnos Ujú. es que, o sea, lo contrario a rendirse es controlar.
que es Sí, lo que hacemos. sí. Entonces, aunque el podcast esta vez no dure 30 minutos y a lo mejor dure 40, creo que sería buena idea hablar un ¿Seguimos? poco Sí, del control. sí, no hay problema. ¿Te parece Yo bien? estaba controlando que no se pasara de 30 minutos, así que me rindo. Ríndete. Ríndete. Perfecto, muy bien. El control. Al final el control es una estrategia del ego, por supuesto. Todo lo que sea inseguridad, todo lo que sea una estrategia para no perder ningún detalle de lo que estamos viviendo porque vaya a ser que haya alguna cosa que no me esperaba, eso es miedo. Y el miedo contrario al amor. Todo lo que no sea amor es miedo. Por lo tanto, vivir una experiencia humana en el control, ¿vale? Es una experiencia en el miedo, al final es miedo, ¿no? ¿De qué manera se relaciona esto con la rendición, bajo tu punto de vista? El control con la rendición. Mm. Mira, yo lo que veo mucho en consulta, así se lo traigo a la gente a historias en las que se puedan reconocer bien. Es que veo muchas personas que les cuesta un montón pedir ayuda, que les cuesta un montón delegar, que son súper complacientes, que son muy salvadores de su entorno y quiere que todo el mundo... quiero que mi padre esté bien, que mi madre esté bien, que mi abuela esté bien, que mi amiga esté bien, que mi pareja esté bien, que mi hijo esté bien, incluso poniéndose los últimos de la lista, ¿no? Y están muy como que cogen responsabilidad, que es coger control de todo, como si les diera miedo que cualquier cosa fuera mal y eso lo suplieran controlando. ¿Por qué? ¿Por qué lo suplimos controlando en lugar de confiando? Pues yo creo que muchas veces cuando de pequeño, y vuelvo a la raíz del trauma, ¿no? Cuando de pequeño hemos necesitado algo mucho para sentirnos en paz y en armonía del otro y no nos lo han dado, o hemos esperado algo que nos decían que nos iban a dar y nos hacía muy felices y luego no lo hemos recibido, o cuando hemos confiado en alguien y nos ha maltratado o nos ha humillado, empezamos a perder la confianza en los demás Y a tener miedo. y a tener miedo. Y entonces empiezo a decir, esta persona me ha dicho que algún día me llevará a no sé dónde y yo me hice muchísimas ilusiones y luego no pasó. Me siento como decepcionado, traicionado, ¿no? Me lo ha dicho varias veces y no lo hace. Pues yo ya sé que si quiero ir a algún... O sea, yo ya no voy a confiar en lo que me proponga nadie, lo voy a hacer siempre yo, lo voy a organizar siempre yo, lo voy a liderar siempre yo, me lo voy a ofrecer siempre yo. O tuve estos amigos y no sé, y me abrí y luego fueron por ahí contando lo que yo les dije o me decepcionaron o me humillaron o tal. Bueno, pues ya yo no voy a pedir ayuda, yo no me voy a abrir, yo no voy a mostrar vulnerable, voy a escuchar todas las historias de mis amistades, yo voy a estar ahí para ellos, pero yo lo mío me lo resuelvo en casa. Entonces empiezo a volverme muy controladora porque mis experiencias de dolor me han hecho sentir que el mundo no es un lugar en el que confiar. Entonces cuando nos ponemos en, vale, pues que tú vas, o sea, lo ideal es controla un 50% de lo que hace, el otro 50% déjaselo al universo. Y dices, ¿qué? Perdona, pero yo no le dejo nada a Eso es nadie negociable, puede ser un no, yo no le 10%. dejo, yo no le dejo nada a nadie que ya me conozco yo la historia, ¿no? Mm. Y eso es importante, es como me rindo, universo, yo quiero hacer esto, pero no tengo ni idea de cómo, de por dónde, de tal. Entonces yo voy a apuntar para allá, voy a ir haciendo y tú ve trayéndome, ve poniéndome en el camino las señales y tal, ¿no? Mm. Cuesta muchísimo para alguien con tanto miedo. Porque está muy desconectado de sí mismo. Al final esa Y del desconexión, merecimiento. sí, está desconectado de sí mismo y de su ser. Si estás muy conectado al ego, al final no puedes conectarte con esos mensajes y con esa intuición. No puedes escucharlo, entonces estás aferrado al control, ¿no? Exacto. Eso. Y porque hay un momento en el que tú te estás creyendo, no puedo confiar en los demás, se acaba convirtiendo en yo no soy lo suficientemente bueno como para que los demás me cuiden o para que los demás me quieran cuidar. Mm. Por eso lo tengo que controlar todo, porque si yo no lo hago, si yo no te llamo, siento que tú no me vas a llamar. O los demás no son lo suficientemente buenos para mí, ¿vale? Y eso también es una actitud del ego, ¿no? Claro, Siempre que generemos una separación y una sí. diferencia entre tú y yo y no haya una igualdad, al final es ego Mm. y miedo.
Ajá. Entonces, ¿cómo trabajar ese control y ese miedo para poder rendirnos más? Yo creo que necesitamos hacerlo poniendo el foco dentro y no fuera. Y si yo estoy desconfiando de todo el mundo alrededor o de las posibilidades del universo de llevarme a un sitio mejor, creo que sería buena idea trabajar como en el amor y en la confianza hacia una, en el merecimiento, en rebajar la exigencia, en ese autodiálogo, porque al final ese autodiálogo es, tienes que, si no haces esto, tienes... Rendirse jamás, lucha, no todas esas cosas. Sí, 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 sí. Y está bien, como decimos, a nivel espiritual, en cuanto a actitud vital en ciertos aspectos, pero yo personalmente no considero que sea, o sea, no considero que esa actitud a mí me haya traído personalmente una alegría, por así decirlo. Aquí entraría, igual no nos da tiempo a explicarlo, pero lo podemos explicar en otro, va a haber mucho, va a haber mucho. La expiación, ¿no? Claro, ya entraríamos con conceptos de curso de milagros. Tendríamos tendría que intervenir el Espíritu Santo o Dios, el universo, ¿no? Como cuando hacemos una intervención a un colega que lleva un gorro durante una semana, que es bastante feo, y llegamos en casa, oye, mira, tenemos que hablar, ¿no? Pues ese tenemos que hablar lo tiene que hacer el universo. Por eso al final la rendición no es debilidad, porque cuando tú te rindas al universo, al final el universo sabe perfectamente qué es lo mejor para tu ser, qué es lo mejor para tu experiencia humana. Él sabe, al mediar, al hacerte la intervención, sacar el cartelito, mira, perdona, que es que la estás cagando, ¿sabes? Llevas 30, 40 años cagándola y es que yo te tenía que decir algo, lo que pasa es que no me escuchas. Ya. Te escuchas a ti mismo y escuchas a tu ego, pero a mí no. Y al final, rendirnos implica conectarnos con nosotros mismos, y esto suena muy a New Age, muy a incienso radesiano y toda esa movida, Lo tenemos. pero lo tenemos, por supuesto, somos espirituales, tenemos que tener incienso, Y ya lo té. dijimos. Pero, Y gato. pero no es tan fácil, realmente llegar hasta ahí, a mí personalmente no me ha resultado fácil, porque hay una barrera muy grande. Yo personalmente nunca he creído en Dios, de hecho me aterraba la idea de Dios, a mí me encantaba Nietzsche, me sigue gustando Nietzsche, perdone. Lo que pasa es que todo este tipo de filosofía me condujeron, ahora hablo a nivel personal, a un rechazo frontal a Dios. Y mirad dónde estoy. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un rechazo? ¡Come tierra! Cuando tienes un rechazo frontal a Dios y a todo lo que sea espiritual y a toda esta intuición, solo te escuchas a ti mismo y escuchas a personas que resuenan contigo. Estás como en un gueto de mierda, de ego, ¿sabes? Hasta que no pasa algo muy fuerte, en mi caso la muerte de mi madre, y lo ves, pum, y te explota en la cara, dices, no, perdón, aquí hace falta una intervención porque mi vida va de puto culo, ¿vale? O sea, no estoy pasándolo nada bien, no estoy disfrutando, no soy feliz, juzgo un montón a la gente y me estoy dando cuenta de que la estoy cagando mucho. Entonces, ahí yo, por ejemplo, empecé a rendirme, empecé a entender que hay algo más grande que yo. Y eso es como, wow, hay algo más grande que mi ego. No puede ser, por favor. Sí, hay algo más grande que tu ego, que el de Verónica y el mío. Se llama universo, Dios, se llama de muchas maneras. Lo puedes llamar incluso, puedes llamarlo como quieras. El caso es que empezamos a escuchar. Cuando empezamos a escuchar activamente, el mensaje siempre está ahí. El universo siempre va a cuidarte. Siempre está ahí. Y esa fe o esa confianza en esto no es algo ciego, no es algo de voy a no, no sabría cómo explicarlo, no puedo explicarlo con palabras. Es simplemente que esa inteligencia vela por nosotros. Y entender eso y sentir eso te da primero paz, que yo creo que es lo que todos buscamos en esta vida, paz. Y segundo, sabiduría para poder trascender al ego, darte cuenta de que lo llevas a cuestas, ¿vale? Hoy, por ejemplo, he pensado en una comparación, ¿no? La vida es como una carrera de obstáculos, ¿vale? Pero nadie te ha enseñado a saltar los obstáculos. Entonces tú tienes una carrera que dura de 0 a X, ¿no? Claro, cuando llegues al final, si no has sabido saltar los obstáculos, te has pegado una de guarrazos tremendos y llegas a la final, llegas a X hecho una basura.
te has pegado con todos los obstáculos. Has intentado saltarlo y te has caído, te has pegado de cara, de pie, de no sé qué. Has llegado reventado. Pero si tú sabes cómo saltar esos obstáculos, si tú escuchas y aprendes a saltar los obstáculos, oye, vas a llegar a la meta bien. Has dicho, oye, pues me he saltado un obstáculo, a lo mejor con algunos me he tropezado por el camino. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe que está en una carrera de obstáculos. Vienen las cosas en la vida y, uy, esto duele, fármacos, drogas. Uy, esto no me gusta, televisión, lo que sea, cualquier cosa para distraerse. Pero no se centran en que tienen que aprender a saltar los obstáculos. La ¿Vale? cosa es que yo creo que nos pensamos, o sea, al final la rendición no es debilidad, pues como estamos hablando, requiere de una fortaleza, de una valentía y de una humildad enorme, porque soltar nuestras creencias que están basadas en la supervivencia, por lo tanto en el miedo. Pero claro, yo cuando tengo un león delante, utilizo una estrategia para sobrevivir a él. Y ahora me estás diciendo que me quite la estrategia que yo había hecho porque me estás diciendo que puedo aprender a domar el león y a sentirme segura en su presencia. Es como, claro, entonces requiere de muchísima valentía porque conectar con el amor requiere atravesar sombras, cuestionar, cambiar narrativa, un trabajazo enorme. Entonces, no, la rendición no es debilidad. Parece fácil decir, se lo dejo al universo, pero eso requiere un trabajo por medio. Ahora, es que si no lo haces, más que obstáculos, yo diría retos y oportunidades de que haga ese trabajo. Y si no lo haces, hay otro, hay otro, hay otro. Y si lo haces, de hecho va a seguir habiendo. Pero tú ya vas aplicando lo que sabes y entonces es como cuando las matemáticas de segundo son un poco más difíciles que las de primero o las de tercero más difíciles que las de segundo, pero tú tienes la base de los años anteriores, no es como si entras a las matemáticas de tercero directamente, ¿no? Ya vas teniendo esa base. Entonces sí, la rendición no es debilidad, pero la rendición requiere la fortaleza y la voluntad de encarnarla. Y sobre todo, yo os animo a que hagáis ese trabajo. Yo lo sigo haciendo, lo seguiré haciendo toda la vida porque aquí ninguno hemos llegado a la meta. Exactamente. Entonces, pero yo animo a que lo hagáis porque de verdad, y hay tantos momentos de mi vida, tantos momentos de mi vida, los que yo digo, yo no tengo ni idea de qué va a pasar, yo no tengo ni idea de cómo va a salir esto, ni siquiera tengo ni idea de si lo que yo deseo que en realidad pase está para mi bien mayor o no. Entonces, como no tengo ni idea, me rindo y se lo voy a dejar al universo y yo aquí donde estoy voy a hacer mi 50%. Joder, tía, es que eres autónoma en España. Vives en la plena incertidumbre. Y soy madre, y soy muchas cosas que la sociedad te pone en El teoría. inconsciente colectivo, el otro no Sí, existe, te lo has puesto tú misma. sí, en teoría te pone todas esas complicaciones para que las vayamos trascendiendo y aprendiendo sobre nosotras mismas y todo eso, ¿no? Entonces, hay tantos momentos en los que yo digo, no tengo ni idea, entonces este 50% se lo dejo al universo, yo me voy a encargar del mío. Y el mío ahora que es sostenerme, o el mío ahora que es seguir recordándome mi valor, o seguir haciendo lo que tiene sentido, o seguir trabajando en esa escucha de mi corazón que me dice, no, aquí no. O me dice, vale, por aquí sí. Y eso, para yo poder llegar a escuchar eso, me tengo que quitar toda la cera del oído. El plátano en la oreja, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que ya sí. Vale, Y, perfecto. Pues creo que resumiendo, hay que aprender a rendirse. Una buena estrategia es un curso de milagros para aprender a rendirse. hay que Hoy no hemos aprender a hablado nada. rendirse si quieren vivir más cerca del amor. Si les Si gusta no, su historia del si a ti te ego, mola el ego y te mola el si a ti drama, te oye, mola, allá tú, encantado de la si a ti te vida. mola. A Verónica le encanta el ego, ya lo dijo en el episodio 1. ¿Que no has visto el episodio 1? Dale like y suscríbete y ve el episodio 1. Pero al final se trata de eso. Tú decides si quieres vivir una experiencia humana desde el ego o quieres vivir una experiencia espiritual desde tu verdadera esencia, desde el ser. La pastilla roja y la pastilla azul. O si quieres vivir tu experiencia humana conectada con tu ser, para decir, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a conectarme con mi brújula interna que me vaya diciendo por dónde va el camino. Así igual llego un poquito mejor al final, ¿no? Esa es la pastilla de colorines. Bueno, y nada muchas más. gracias. Este ha sido el episodio 2 del Otro No Existe.
Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Cómo era la coletilla esa que dijiste en el episodio anterior? Está muy Y guay. ya sabéis, Ya sabéis. el otro no existe. El otro es... Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio. Dijiste una cosa en el episodio 1 al final que estaba guapísimo, no sé qué, no sé cuánto, Sí. el otro no existe. Puedes ponértelo otra vez y lo ves. Y le das al like y te Y te suscribes. suscribes. Y lo recuerdas.